Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar con, ahora sí, esta noche de conferencia a la cual tenemos el gusto de tenerlos hoy en día. Vamos a dar inicio. Les doy la más cordial bienvenida a esta plática que vamos a tener el gusto con el doctor García, un gran doctor que nos va a dar un tema bastante interesante. Y ya saben, cualquier cosa, vamos a estar aquí en los botones para poderlos apoyar. Zuli, ay no, perdón, Aiza, ¿verdad? Adelante, por favor. Hola, buenas noches, bienvenidos. Disfruten mucho de la plática. Tenemos a un gran ponente que presumo el gusto de, pues, conocer ya desde hace tiempo y lo he visto trabajar. Disfruten mucho de esta plática, aprendan igual que nosotros y bueno, bienvenido doctor, muchas gracias por participar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es un gusto, como siempre, poder compartir con los compañeros parte del trabajo. Y pues nada, vamos a iniciar. Ok, si quiere, por mientras que ponen su presentación, la quito y lo voy presentando. ¿Vale, Doc? Sí. Ok, a ver, la quito y ya. Ok, bueno, les presento al doctor que nos hace el favor, el doctor Fernando García Macías. Él hizo su licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la FES Cuautitlán. Tiene su especialidad de Medicina y Cirugía en Perros y Gatos en la Facultad de Medicina Veterinaria en la UAMEX. Maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Cardiología Canina en la FES Cuautitlán. Tuvo una estancia en el Servicio de Cardiología, Anicura, Albea Veterinarios, Las Palmas, Gran Canaria, España. Otra estancia en los servicios de cardiología y anestesiología en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura, España. Posgrado en Cardiología Veterinaria de UCASAL. Ponente nacional en cardiología de perros y gatos y autor y coautor de artículos de divulgación en temas relacionados con cardiología de perros y gatos. Bueno, esto es gran parte de lo que ha hecho el doctor y mucho más. Al final se van a hacer lo que son las mesas de preguntas y comentarios y el doctor está dispuesto a resolver todas las que ustedes tengan. Es un gran doctor que sabe mucho, así que empezamos. Vale. Muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar, ¿vale? Ok, sí se ve, ¿verdad? ¿Todo en orden? Sí. Sí, doctor. Va. Ok, pues miren, el día de hoy vamos a platicar de una de las enfermedades cardíacas congénitas más comunes. De hecho, es la más común hoy en día. Se llama estenosis pulmonar y vamos a ver la importancia de la misma. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a hablar muchas de las ocasiones en enfermedades adquiridas, pero de repente dejamos mucho de lado a las congénitas y veremos que tienen una gran participación en la del día al día. ¿Va? Se desactivó esto. Ahí está. Bien, entonces, antes de iniciar con la parte de veterinaria, siempre me gusta dar estos porcentajes. Esto es de congénitas en humana. Se consideran hoy en día que el 90% de los niños con enfermedades cardíacas congénitas alcanzan la vida adulta. Es decir, que de cada 10 niños que van a nacer con un problema cardíaco, independientemente del problema, 9 van a llegar a su vida adulta e incluso van a llegar a la vida o a la tercera edad, ¿ok? Hoy día en Europa Occidental hay 4.2 millones de adultos con enfermedad cardíaca congénita contra 2.3 millones de niños nacidos con esto. ¿Esto qué quiere decir estas cifras? Hoy en día hay más problemas en adultos con enfermedades cardíacas congénitas que la cantidad de niños que están naciendo. ¿Por qué? Pues justamente por las terapias que se van realizando día con día para que estos niños puedan tener una vida lo más normal posible. Y esto ha sido un reto para la cardiología de humanos a gran escala y a nivel mundial, porque antes el cardiólogo pediatra era el que tenía que ver a estos niños. Hoy día, como son muchos adultos que tienen este problema, no hay ningún cardiólogo que se dedica a congénitas en adultos. Y ese es un problema y una ventana de oportunidad para las especialidades futuras. En Canadá se considera que representan el 66% de las enfermedades y lo que pasa en México es que solamente 400,000 pacientes se tienen datos, ya sean adolescentes o sean adultos, independientemente de si tienen o no tratamiento continuo, independientemente de si se han operado o no. En realidad estos son los porcentajes de los humanos o de las personas en México, lo cual es muy poquito, si se fijan. O sea, no podemos compararnos contra los 4.2 millones de Europa contra nada más 400,000 pacientes en México.
Una de las grandes problemáticas en México es que solamente Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara tienen hospitales para la atención médico y quirúrgica de las enfermedades cardíacas congénitas. Ese es un gran problema. Estamos hablando que más del 90% de la población en este país no tiene acceso a un buen tratamiento en la parte de cardiología. Estamos hablando obviamente de la parte pública, ¿no? No del sector privado, obviamente. Entonces, ellos le achacan el problema en Humana a que el médico de primer contacto en muchas ocasiones no tiene o desconoce este tipo de enfermedades y cuando las conoce no sabe qué hacer con ellas. El año pasado escuchaba una ponencia de enfermedades congénitas en humanos y un doctor justamente mencionaba algo que es, vaya, te deja mucho que pensar en el aspecto de, comenta que hoy día todavía existen médicos en Humana que no saben que la mayoría de las enfermedades cardíacas congénitas son curables. Y eso es un gran problema porque entonces yo me puse a pensar, ¿y cómo estaremos nosotros? Si se supone que todos tenemos derecho a la salud, pues ¿cómo estarán nuestros pacientes? Entonces, estos datos me gustan porque son datos que son muy fríos, pero que son muy realistas y nos hacen darnos un panorama mucho más amplio de dónde estamos parados en la cardiología veterinaria. Entonces, de las enfermedades cardíacas congénitas en general, van a representar el 23.5 problemas de todas las enfermedades del corazón, ¿ok? Se considera que pueden ser genéticas por un desarrollo embrionario incompleto, que salgan de forma espontánea o que pueden llegar a ser generadas por algunas toxinas o fármacos. Dentro de estas, la predisposición racial es amplia porque, claro, existen varias enfermedades, pero para las que a nosotros en este momento nos importa, que es estenosis pulmonar, se consideran estas razas, que si se fijan son razas muy comunes. O sea, les apuesto que todos los días ven un schnauzer miniatura, que ven muchos boxers, que ven muchos cockers, etcétera, etcétera. No se digan los bulldogs, hoy día están de super moda. De hecho, justo ahorita estoy en la clínica en Cardiología Veterinaria México y se está preparando un bulldog francés justo para entrar a procedimiento, ahorita para una estenosis pulmonar. ¿Vale? Entonces, son razas sumamente comunes. Bueno, ¿qué es la estenosis pulmonar? Es el estrechamiento a cualquier nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Es decir, a cualquier nivel quiere decir que puede estar en la válvula, por arriba de la válvula o por debajo de la válvula o todas las anteriores, ¿va? Ya les comentaba que de acuerdo a la literatura, algunos consideran que es la tercera enfermedad cardíaca más común, sobre todo la literatura de Estados Unidos, pero la literatura europea la ha puesto como la número 1, representando el 32.1% de todas las enfermedades cardíacas congénitas en presentación. 32.1% es muchísimo. ¿Cuántas enfermedades cardíacas congénitas pueden hacer o pueden existir? Y que sea más del 30%, una sola, eso quiere decir que es con la que nos vamos a enfrentar día con día con día. ¿Va? Entonces, se considera que en los Beagles y los Keynshunds existe ya una base hereditaria. Sin embargo, las demás razas que no se sabe todavía si existe una base genético hereditaria, sabemos que sufren mucho de ella. Ya platicamos de los Schnauzer en miniatura, los Westies y razas muy conocidas como los Bulldog francés, que les comentaba ahorita es el paciente que vamos a intervenir, y muchas otras razas más. Los perros los perros sin raza, los mestizos, se ha visto que cuando tú tienes una población de este tipo de perritos que son mix, la principal enfermedad que se va a mostrar también en ellos de congénitas cardíacas, igualmente va a ser la estenosis pulmonar. Es decir, si se fijan, es una locura la cantidad de pacientes que van a nacer con esta enfermedad y sobre todo de las razas que vemos, ¿no? Que son muy comunes. Se considera que esta enfermedad puede nacer o es muy común que venga acompañada de otras y es ahí donde debemos de tener mucha importancia porque el pronóstico va a cambiar totalmente. Por ejemplo, en las estenosis pulmonares, en los boxers, se considera que el 24% de ellos también se va a presentar con estenosis subaórtica. Es algo que es muy común, que nazcan con persistencia de conducto arterioso, como aquí el ejemplo, y que aparte tengan estenosis pulmonar. Recordar que, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, una de sus características es justamente de los 4 componentes, que uno de ellos es estenosis pulmonar, ¿va? Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? Bueno, existen muchas clasificaciones, les voy a dar las más comunes. Una que se considera como, bueno, esta es la normal. Una que se considera la valvular, que es justamente la válvula, justo en el anillo valvular es donde va a estar el problema. Subvalvular, que la más común de la subvalvular es en tetralogía de Fallot, y por algo que se llama R2A, que ahorita vamos a ver. Y la supravalvular. La supravalvular, fíjense que es muy
compleja en el aspecto de que antiguamente la veíamos supravalvular siempre y decíamos, ah, pues es supravalvular y ya. Se fijan la forma que tiene, es como de un reloj de arena, ¿no? Esa hoy en día se considera que también está afectando a la válvula y entonces se considera que es como mixta en ese aspecto, ¿vale? O simplemente le llamamos de reloj de arena. Entonces, por su apariencia macroscópica, es decir, ultrasonográficamente, la podemos dividir en tres tipos. La tipo valvular, ¿ok? A partir de ahorita me voy a dirigir a la valvular. ¿Por qué a la valvular? Bueno, pues porque más del 60 al 70% de las veces va a ser valvular el problema. Menos del 30% va a ser supravalvular o infravalvular, ¿ok? De hecho, la supravalvular se considera que solamente bueno, no solamente, pero que los schnauzers gigantes tienen la predisposición y la verdad es que es súper rara, porque aparte también es una raza muy rara el schnauzer gigante. Bueno, el tipo A, ajá, quiere decir, yo válvula estoy bien, lo que pasó es que no se despegaron mis valvas. Es decir, todo está bien, exceptuando que mis valvas están pegadas. ¿Ok? La tipo B es la que podemos considerar que esa sí es la estenosis. ¿Qué quiere decir eso? La tipo B, esa sí va a tener un anillo mucho más estrecho, va a estar así todo corrugado y va a estar muy engrosadas esas válvulas. ¿Ok? Y es justamente la que en nuestra cabeza podemos decir, pues estenosis valvular, pues está más chiquita la válvula, ¿no? Es justamente esa, la tipo B. Y la tipo C se considera como mixta. En realidad, esa clasificación, como que a algunos les gusta, a algunos no. La verdad es que independientemente de ellas, la mayoría de las veces siempre va a ser A, ¿va? O sea, más del 70% van a ser A. Ok, entonces, ya platicábamos, por su apariencia macroscópica, vamos a tener la tipo A. Vean, esos velitos que se ven ahí, déjenme le pongo zoom. Bueno, estos velitos donde está el cursor, ahí los voy a quitar. Si se fijan, son súper delgaditos. Ajá. Muy delgaditos. O sea, pero no se abren ni se cierran, nada más como que saltan. Ajá. Vean cómo después, aquí está lo que platicamos de las valvas, y vean cómo se le hace un chipote acá a la válvula. Perdón, al tronco pulmonar. Ese chipote es una dilatación postestenótica que es muy característica del tipo A, muy característica. Y ahora quiero que vean la tipo B. Esto es lo que les decía. ¿Notan cómo se le ve como una pelota? O sea, esta cosa no solamente no abre ni cierra, sino que se ve toda engrosada e incluso se ve como muy estrechita, ¿no? Como si tuviera... Y entonces justamente esa es la tipo B, ¿ok? La hipoplásica. Dentro de la fisiopatología, lo que va a generar o lo que es característico, recuerden que es una enfermedad de presión. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a costar mucho más trabajo al ventrículo derecho poder hacer su función de bomba, es decir, mandar sangre hacia los pulmones. Lo que va a pasar con ese corazón al hacer mucha más fuerza, como todo músculo, si tú lo pones a trabajar de más, se va a engrosar, ¿vale? Entonces genera una hipertrofia cardíaca concéntrica. Son esos corazones que se ven súper gordos para adentro y que el ventrículo en realidad es una cavidad muy pequeña. ¿Ok? Comúnmente, la rigidez que se va a expresar en ese ventrículo derecho por la fibrosis que se va a ir formando, lo que vamos a nosotros poder ver es una disminución del flujo coronario, o lo que se va a presentar es una disminución del flujo coronario. De hecho, es muy común que estos pacientes sufran de taquicardias severas, que empiecen con ritmos ectópicos, como taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, y que generen la muerte del paciente. Eso es bien común en este tipo de pacientes, y es por lo que acabo de comentar. Se engrosa tanto el corazón, se vuelve tan gordo, que se empiezan a tapar esas arterias o esas ramificaciones coronarias, dejan hipóxico a ciertas zonas del miocardio y ¡pum!, se forman zonas arritmogénicas. Ok. Existe una presentación, sobre todo en las tipo B o en las estenosis pulmonares severas, que ahorita vamos a platicar de esa clasificación, en donde nosotros vamos a encontrar a pacientes con disfunción sistólica y disfunción diastólica. ¿Pero por qué se da esto? ¿Por qué entran esos pacientes en insuficiencia cardíaca congestiva? Bueno, llega un punto en el que es tanta la presión que tiene que ejercer o que tiene que romper el ventrículo derecho, que ya para él es mucho, se agota. Es como estas personas que hacen pesas, están con sus pesas cargando y de repente un día llegan y dicen, no, pues hoy voy a cargar 20, 40 kilos más. Y pum, le dan. No, pues hacen 1, 2, 3 repeticiones si acaso y ya después ya no pueden mover el brazo. Así literal, tú le das una pluma y ya ni siquiera pueden levantar la pluma. ¿Por qué se da esto? Porque hay un agotamiento muscular. Lo mismo le va a pasar a ese corazón. Va a existir un agotamiento muscular en donde ese ventrículo
que geométricamente ya no tiene su morfología, se va a distender así por completo. Y esa distensión o esa sobredistensión que va a presentar las cámaras cardíacas derechas, evidentemente ya no va a permitir que el corazón contraiga. El corazón ahora está cansado, entonces apenas si le va a hacer así, y claro, se va a ir por los suelos la función sistólica. A ese desajuste de la poscarga lo conocemos como afterload mismatch, y eso es bien importante porque en muchas ocasiones me ha tocado ver pacientes que de repente me dicen, oye, es que tiene cardiopatía dilatada, o es que, oye, tiene hipertensión pulmonar, y lo checamos y le digo, no, o sea, tiene estenosis pulmonar con afterload mismatch, y el pronóstico es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, en la estenosis pulmonar leve, se considera que estos pacientes van a tener una vida normal, van a ser asintomáticos, incluso llegan a término de vida. El problema son las estenosis pulmonares graves, en donde el 35% de los pacientes van a presentar signos clínicos ya marcados y el 30% de ellos van a presentar muerte súbita. Es decir, que muchos de los pacientes se van a morir sin ni siquiera saber por qué se murieron. ¿Ok? Si se fijaron, no puse, o sea, dice leve y grave, no puse la moderada. El problema de la moderada es que se puede presentar o se puede comportar tanto como leve como las graves. Es decir, puede tener o no signos clínicos, puede tener o no muerte súbita, puede ser que llega viejito y nadie se enteró que tenía el problema, pero también puede ser que pase todo lo contrario, que se ponga muy mal el paciente y que muera por la estenosis pulmonar moderada. Entonces, de ahí se toman una pauta que ahora, hoy en día, está súper marcado en humanos y en veterinaria está ya la tendencia, en donde sabemos o lo que hacemos es operar a todos los pulmonares desde moderado y grave, obviamente. ¿Ok? En el examen físico, pues vamos a encontrar un soplo sistólico de base, es decir, en el lado izquierdo del corazón, en el tercer espacio intercostal, más o menos en la punta del olecranon, ahí vamos a encontrar a la válvula pulmonar. Aquí está nuestra válvula pulmonar, ahí la vamos a encontrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy común que llega el cachorro a vacunas y normalmente ocultamos la mitral, porque es la de más fácil acceso, porque está por atrás de la punta del codo, porque está en el quinto espacio intercostal y porque está moviéndose el cachorro y bla, bla, bla. Entonces, muy pocas veces ocultamos la válvula pulmonar. Pero es bien importante en las primeras revisiones de nuestros pacientes siempre checar todos los puntos de mayor intensidad de esas válvulas. ¿Por qué? Porque, repito, es bien común que esos soplos se nos pasen y es bien peligroso para el paciente, ¿ok? Ya podemos ver signos de insuficiencia cardíaca congestiva como distensión de las yugulares, pacientes con edema periférico, pacientes con ascitis, etcétera, etcétera. Electrocardiográficamente, en realidad no vamos a tener muchos hallazgos. Lo más común es que veamos una morfología que conocemos como QS, es decir, como un QRS, pero negativo. ¿Ok? Eso nos habla de un bloqueo de rama derecha o de un agrandamiento ventricular derecho. Y en rayos X igual no es como tan común encontrar lesiones, salvo una dilatación postestenótica en las tipo A. ¿Se acuerdan que ahorita lo veíamos en el eco? Como les decía, que se hace como una bolsita en la rama pulmonar principal o en el tronco pulmonar. Justamente por eso se ve, pero nada más en la tipo A, en las demás no lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo sí la tenemos que diagnosticar? O el diagnóstico, la forma más común de hacer el diagnóstico es por ecocardiografía, ¿ok? En esto vamos a determinar si es tipo A o tipo B, si es valvular, subvalvular o infravalvular. Si hay una hipertrofia marcada del ventrículo derecho, si hay un mosaico en la válvula pulmonar, vean acá este mosaico, son los colorcitos estos que se pintan acá. Este paciente tiene una insuficiencia bastante severa. De hecho, si no mal recuerdo, creo que este es el que ahorita vamos a entrar a quirófano. Y una relación de la aorta con la pulmonar mayor a 1.2 en el caso de que esté hipoplásico, es decir, en las tipo B. Aquí recordemos, aquí vean, por ejemplo, está toda engrosada, como si tuviera el corset este que les decía, vean cómo la válvula está prácticamente inmóvil, súper gruesa. Esa es tipo B y la tipo A es esta cuerdita, vean cómo está delgadita y vean aquí cómo hace como un paracaídas, ¿no? Ahí donde está la manita. Voy a quitar la manita para que la vean. ¿Ven cómo hace como un paracaídas? Eso se le llama domo sistólico. El domo sistólico es una característica ecocardiográfica de las tipo A, ¿ok? Y acá abajo otra vez vamos a poner atención. ¡Ah! En cómo se forma esta como bolsita, que es la dilatación postestenóptica del tronco. ¿Ok? Bueno, también la ecocardiografía nos va a servir para nosotros determinar si esa estenosis es leve, moderada o severa. Se considera que menos de 50 milímetros de mercurio, es decir, de 20 a 49 van a ser leves,
Las moderadas van a ser de 50 a 80 y todo por arriba de 80 va a ser estenosis pulmonares severas, ¿ok? Esas estenosis pulmonares severas, como este paciente que tiene 192 milímetros de mercurio, pues evidentemente se tienen que operar a la de ya, ¿ok? Esto es lo que les decía del afterload mismatch. Quiero que pongan atención primero en el del centro. Vean, ¿notan cómo contrae ese corazón? Apenitas y contrae, ¿no? Para las personas que ya tengan un poco más de experiencia con ecocardio, hayan visto algún ecocardio, cuando nosotros le hacemos el ecocardio, normalmente contrae hacia el corazón, ¿no? O sea, se ve bien el movimiento. ¿Ustedes ven movimiento aquí? En este corazón, o sea, notan que se acercan las paredes. O sea, se ve que se trata de contraer, pero más bien parece el reflejo del ventrículo izquierdo, que vean cómo sí se mueve bien, al derecho, que no, pues ahí nada más está como bailando. Vean el tamaño tan brutal que tiene este atrio derecho, es enorme. Ajá, y eso es porque el paciente ya está en insuficiencia cardíaca congestiva derecha con disfunción sistólica, a lo cual, repito, se le conoce como afterload mismatch. Y este afterload es una de las peores consecuencias de los pacientes con estenosis pulmonar. ¿Por qué? Porque nos habla de un paciente totalmente descompensado y de una enfermedad que van a tener sumamente grave. ¿Cuál es el problema? Y esto espero que dentro de todas las cosas que digan la plática se les quede súper grabado. Nunca, nunca, nunca va a ser compatible un corazón así distendido con engrosamiento o hipertrofia del ventrículo derecho con un gradiente de presión elevado. Repito, nunca es compatible una dilatación de de las cámaras cardíacas derechas con engrosamiento o hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho con disfunción sistólica, es decir, que ya no está contrayendo, con un gradiente de presión elevado a estenosis pulmonar, digo, a hipertensión pulmonar. Porque es muy común que nos digan eso, muy, muy, muy común. Que lleguen los pacientes y que nos digan, es que tiene hipertensión pulmonar, le checamos la velocidad de presión y tiene 67 de presión de la pulmonar. Evidentemente está súper elevado, de los valores que les acabo de dar, ya lo clasificaría como una moderada. ¿Están de acuerdo? Y obviamente tú estás viendo que está degenerada la válvula, pues ya tienes el diagnóstico. Lo que pasa es que tu paciente está en afterload mismatch. Lo que pasa es que en la cabeza muchas veces no nos pasa que esos pacientes van a generar insuficiencia cardíaca congestiva, tan severa que parece una cardiomiopatía fenotipo dilatada, pero nada que ver, ¿va? Entonces, recuerden, siempre que tengan unos gradientes de presión así súper elevados, siempre piensen primero en que su paciente va a estar estenótico, pero que ya está en falla cardíaca congestiva. Entonces, del tratamiento, solamente vamos a tratar a las moderadas y a los severos, ¿vale? Los betabloqueadores por mucho tiempo se les daban, o los seguimos dando en realidad a los pacientes, pero ¿se acuerdan de estas zonas de arritmogénesis que se generan por la fibrosis tan severa por la falta de irrigación coronaria? Bueno, pues tienes que quitar esas arritmias porque son las que matan al 30% de manera súbita. Para eso se dan los betabloqueadores. Al bajar tú la frecuencia cardíaca, aumentas el tiempo diastólico. Si aumentas el tiempo diastólico, evidentemente aumentarás el tiempo de consumo de oxígeno del miocardio. Y eso evitará la muerte o la fatiga de ese cardiomiocito. ¿Están de acuerdo? Para eso les damos betabloqueadores, no como tratamiento o no porque con eso los vamos a curar. En realidad, ese no es el tratamiento. Es parte del tratamiento integral para este tipo de pacientes. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? La valvuloplastia. ¿Ok? Se considera que la valvuloplastia disminuye el 53% de muerte súbita. La restenosis significativa ni siquiera llega al 15% de los pacientes y tiene una mortalidad relacionada menor al 0.5%. O sea, les va de super lujo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir el gradiente de presión entre un 40 y un 60%. Es decir, que si mi perro entra con 100 milímetros de mercurio, mínimo, 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 o máximo, mejor dicho, debe de tener 60 milímetros después de valvuloplastia. Todo que esté por debajo de 60 fue un éxito la cirugía. Todo lo que esté por arriba de 60 no sirvió la cirugía, ¿ok? Que a veces pasa, ojo, y para eso sirve bien la ecocardiografía y estadificar ahí el paciente, porque de esa manera tú sabes cuándo es necesaria para hacerle al paciente. Le voy a poner pausa a este tantito, le vamos a quitar el audio, y entonces, ¿qué es básicamente la valvuloplastia? Es cardiología intervencionista. Lo que nosotros hacemos es hacer un abordaje como si nos estuvieran canalizando al paciente, algo parecido. Ajá, pero en vez de ponerle el teflón, le vamos a poner esto, que después va sobre ello, un dilatador, así se le conoce, con una camisa, que por ahí vamos a pasar muchos cables. Esos cables van a llegar al corazón, ven esta línea negra,
Y esa línea negra la vamos a enrollar o la vamos a enroscar completamente sobre la válvula pulmonar. ¿Para qué? Para que este balón que ustedes ven en el centro se va a inflar a X cantidad de atmósferas para empezar a hacer esta como salchicha. Notan cómo aquí se ve como muesca, aquí, y vean acá cómo ya no se ve la muesca, ¿vale? Eso es porque se empieza a inflar, se apoya o se ancla sobre la estenosis, se sigue inflando hasta llegar a las presiones que recomiende el fabricante del balón, hasta que rompe esa estenosis. Y esta es la herida quirúrgica que queda en el paciente. Y si se fijan, pues es nada, o sea, parece un rasguño, ¿no? Está súper chiquita y ya ahí se termina la cirugía. Les voy a poner el video para que vean cómo se ve. Vean, ahí se empieza a inflar, vean cómo va a ser muesca, como si fuera un Pac-Man. ¿Ya vieron? Ahí se hizo un Pac-Man. Seguimos inflando y rompimos ese Pac-Man, ¿va? En ese momento se termina la cirugía. Bueno, se repite en realidad de 2 a 3 veces, pero básicamente es eso. Ahí está. Quiero que vean aquí. Vean cómo aquí ya se infló, acá abajo se está inflando, pero aquí se ve como un Pac-Man, ¿no? Como una muesquita. Eso es la estenosis. Ahí la empieza a inflar, ¡pum! Se rompió, ¿va? Eso es lo que es la valvuloplastia. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí en la flecha estamos viendo cómo pasa la sangre, pero la sangre, el medio de contraste. Vean cómo se hace más chico y después aquí, otra vez, esa muesca se empieza a inflar, inflar. Ahí se está inflando, ya rompió, ¿ok? Vamos a ver por el último, que es básicamente lo mismo. Ahí está inflando y ya rompió, ¿va? Eso es lo que realizamos en los pacientes, ¿ok? Una de las formas de guiarnos también puede ser por ultrasonografía transesofágica. Este es un video de los compañeros de Anicura Alba Veterinarios en Las Palmas de Gran Canarias. En esa ocasión, aparte de la guía fluoroscópica, también se hizo con guía transesofágica, y justamente todo esto que brilla, que parece esa salchicha enorme, es justamente el balón. Aquí está la estenosis, ¿va? Y ahí va, vean cómo el balón se está moviendo hasta que ya de repente va a quedar anclado. Queda anclado a la estenosis y ahí se empieza a inflar, rompe la estenosis y listo, se acabó la cirugía. Entonces, repetimos, ¿cómo sabemos nosotros que la cirugía sí fue un éxito, que sí sirvió? Cuando disminuimos entre un 40 a un 60% el gradiente. Vean este paciente, entró con 192, lo sacamos con 13. Más del 60%, le fue súper bien a este paciente. ¿Ok? ¿Qué pasa con las tipo B? Acuérdense que estábamos hablando en la valvuloplastia de las tipo A. Las tipo B corren un alto riesgo de reestenosarse o de generar algo que se llama disección de la pulmonar, que es básicamente que las túnicas de la pulmonar se separen. ¿Ok? Lo que hoy en día se propone para las tipo B es colocarles stents, ¿va? Estos stents, esto que brilla ahí y este que está ahí adentro en el asterisco, son unos stents que, así como ese balón infla y rompe, los stents están montados sobre el balón. Entonces tú inflas, empujas y se pega el stent a la íntima de la pulmonar y entonces ahí se van a quedar. ¿Para qué? Como son hipoplásicas, esas hipoplásicas se van a empezar a cerrar con el tiempo. Entonces tú lo abres, le pones el stent y por más que se trate de cerrar, ya no se va a poder cerrar porque el stent ya va a quedar ahí fijo. Problema, es muy caro el stent. Dos, se puede llegar, si no sacas una buena medida, se puede migrar o se puede romper, ¿va? Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Pues porque el paciente se va a morir. Bueno, hay un tipo de estenosis pulmonar que se llama R2A. Se considera que las razas brachiocefálicas se van a ver severamente afectadas. R2A hace referencia a la rama derecha de la arteria pulmonar, de la coronaria, en donde de manera normal debería de nacer aquí. Miren, aquí está la aorta, acuérdense que ahí está el seno de Valsalva, y del seno de Valsalva van a saber nuestras coronarias, ¿no? Entonces, nace hacia el lado derecho, pero tiene que darle la vuelta por el atrio. Y la izquierda nace hacia el lado izquierdo y ya baja por el surco paraconal y vuelve a dar la vuelta para formar esta red coronaria, ¿no? Esta corona que le conocemos al corazón. ¿Qué es lo que pasa con las R2A o la morfología R2A? Que la rama derecha, vean cómo se bifurca, y una de esas ramas va a abrazar por completo la arteria pulmonar. Entonces es como si le pusieras un cinturón. Por más que trate de crecer, no va a crecer porque va a estar aplastada. Y entonces se va a generar una estenosis. Es algo parecido a lo que se hace o lo que se conoce como banding pulmonar, que es una cirugía. Y entonces tú vas a tener aumentada esa presión. Hace años se publicó un artículo en donde mencionaban que sí se podían operar.
Hoy en día, incluso los autores del mismo artículo han dicho que no lo recomiendan. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si ustedes dilatan esto? Imagínense el balón por dentro, lo empiezan a inflar y ¿a quién van a aplastar? A la coronaria. ¿Y qué pasa si aplastan a la coronaria? Van a dejar sin sangre a toda esta parte del corazón. ¿Y qué pasa si se queda sin sangre el corazón? Pues se muere, se va a infartar, ¿va? Por eso es que no se recomienda. El pronóstico para estos pacientes, la verdad es que es muy bueno en los tipos A. Se considera que más del 60% de las ocasiones vas a tener un éxito quirúrgico. Hoy en día esas cifras son mucho mayores porque, claro, se han hecho cada vez más frecuentes estas cirugías en el mundo y eso ha permitido que se gane mucha más experiencia y esas fallas que se tienen en un inicio, pues se van mejorando. ¿50 mililitros para el 2? No sé cuánto sea. No sé de cuánto sea. Ahí viene. ¿Ahí viene el 2? Sí, ahí viene cuántos mililitros. Perdón, es que les comentábamos que se está preparando un paciente para justamente una de estas cirugías y ahorita me venían a comentar unas cosas, perdón. El tipo B, en el 48% de los casos se restenosa. Y es cuando tú tienes dos opciones. Si la hiciste con balón, o le vuelves a dar con el balón, o lo que nosotros procuramos hacer es, le inflas un poco para que empiece a abrir y ya una vez que abriste, después le metes el stent en otra cirugía, al mes, a los 2 meses. ¿Para qué es esto? Para que si tú cuando abres con el balón y le pones un gradiente alto, yo les decía, tienes alto riesgo de que generes disección pulmonar y eso no está bien porque se puede morir el paciente. Entonces, dilatamos un poco, empezamos a dilatar de a poco, de a poco, de a poco y ya después le montamos el stent. ¿Ok? El 53% de muerte súbita se disminuye y la mortalidad en el primer año es del 4%. ¿Se acuerdan que les decía que el 30% de los pacientes se morían de manera súbita? Hay unos estudios que han demostrado que la estenosis pulmonar dentro del primer año de vida, más del 53% de los pacientes se van a morir. Entonces, no hay forma de comparar 53% de muerte sin cirugía a 4% de muerte con cirugía. O sea, es nada. ¿Ok? Repetir, o sea, es parte del estudio que ahorita les decía. En la tipo A, el 100% de sobrevida llega después del año y solamente menos del 5% la verdad es que tiende a fallecer dentro del primer año o dentro del segundo año. En cuestión de la tipo B, el 66% fue un resultado favorable. En una plática con el doctor Oriol Dominic, que es uno de los máximos exponentes de la cardiología del mundo, él comentaba, si tú nada más te vas por números, seguramente vas a fracasar. Y tiene mucha razón. Él decía, si tú te guías por de 40 a 60 de disminución de gradiente de presión, vas a fracasar. O sea, todas tus cirugías o muchas de tus cirugías en tipos B, vas a decir, híjole, fue un fracaso. Pero, oh, sorpresa, tu paciente a la semana está como si nada. Su insuficiencia cardíaca mejoró, su estado anímico mejoró, empezó a subir de peso, empezó a tener actividad física. ¿Realmente fue un fracaso porque los números te lo dicen? ¿O realmente fue un éxito porque tu paciente está bien, tu paciente está vivo? Y eso es lo que ahora se propone, el hecho de decir, bueno, se la hago porque, ¿sabes? Es la única opción que tiene el paciente. Si no se la hago, se va a morir. ¿Le puedo ayudar a algo? ¡Uf! Si no se la hago, se va a morir. Si se la hago, puede ser que no. Y en ese puede ser que no, creo que nos gustaría a todos que tomaran la mejor decisión para que digan, híjole, pues vamos a darles el último intento, ¿no? Entonces, para concluir, los mejores resultados en estos pacientes son los que se someten a cirugías antes de remodelación cardíaca significativa, en donde todavía no existen signos clínicos francos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ni arritmias ventriculares o alguna otra patología asociada a la enfermedad. Es decir, que lo que hoy buscamos es que tenemos que operar más cachorros, o sea, tenemos que buscar la manera de llegar a lo que hoy en día hace Europa Occidental con sus 4 millones de adultos viviendo y conviviendo sanamente con su enfermedad cardíaca congénita. Quitarnos ese tabú de, es que eso no se opera, es que eso no se hace, es que no, es que sí se hace, y de hecho se hace en casi todas las partes del mundo, este tipo de enfermedades o este tipo de cirugías, pero vamos, necesitamos aprender a identificarlas, ¿va? Este es el equipo de Cardiología Veterinaria México, estamos a sus órdenes, estamos para servirles, estamos muy orgullosos de decirlo, pero también entendemos la responsabilidad que tenemos de haber sido o de ser los primeros en México de hacer este tipo de cirugías en este país. Y bueno, pues nada, estamos a sus órdenes, ¿va? Solo como anuncio, tenemos un curso de electrocardiograma por parte de Capacitación de Veterinaria. Si no nos conocen, nos pueden buscar en Facebook, así como Capacitación Veterinaria.
Este curso va enfocado a la parte de electrocardiograma. La verdad es que tenemos unos ponentes de altísimo nivel. O sea, así, artículo que lean de hace 5 años para la fecha de electro en perros y gatos, alguno de ellos lo escribió, ¿vale? Tenemos ponentes con diplomaturas europeas, diplomaturas americanas enfocadas al 100% a cardiología. Entonces, por estar aquí el día de hoy, les vamos a regalar una beca del 100%. Solamente me tienen que mandar un correo electrónico diciéndome cómo se le conoce a cuando ya tiene este paciente con estenosis pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se acuerdan? Que no contrae y que como que parecía dilatada, pero no, que tiene un término en inglés ahí un poquito raro. Esa es la respuesta. El primer correo electrónico que me llegue con la respuesta, ese ya se ganó la beca del 100%. Y ahí están mis datos. Si tienen dudas. Ay, siento que hablé muy rápido. De hecho, sí me fui súper rápido, ¿verdad? Un poquito, Doc, pero entendemos que ahí tiene ya una urgencia. El trabajo del médico veterinario es de este estilo y sí lo estamos viendo cómo está con una parte poniendo atención aquí y yo creo que la otra parte de su cerebro ya está pensando lo que van a realizar allá. Entonces, pues la verdad es que No, es que bastante buena. Mándeme. pensó ayer. No, que perdón, es que pensó ayer y hoy ha sido una locura para tratar de preparar todo para entrar a quirófano. No se preocupe, al contrario. Entonces, pues bien, Aiza. Pues bueno, no queda más que agradecerle, doctor, por brindarnos su tiempo, porque bien sabemos que anda de un lado a otro con tanto trabajo. De verdad, muchas gracias por su plática el día de hoy. Y bueno, igual a todos los que están presentes, también les agradecemos. Ya les compartimos el enlace de asistencia, es bien importante llenarlo, por favor. Recuerden que el nombre que pongan, así es como va a aparecer su constancia. Y bueno, Zulia, adelante, por favor. Gracias, Gaby. Bueno, hay una pregunta de Beatriz Miranda. ¿Hasta qué edad del paciente es aconsejable realizar la cirugía? Siempre. O sea, obviamente es más recomendable hacer la cirugía antes de que clínicos evidentes o que la remodelación cardíaca ya sea bastante marcada o que incluso ya esté en falla cardíaca congestiva con disfunción sistólica. No les voy a decir el nombre de cómo se dice eso porque si fue la pregunta. Pero siempre, o sea, claro está que vas a tener mejor pronóstico para tu paciente antes de todo eso, pero si tu paciente, por ejemplo, el paciente de ahorita, el que les digo es el que ahorita estamos ya por entrar, este paciente ya tiene afterload, ¿ok? Bueno, ya les dije la respuesta, afterload mismatch, ya la tiene, y entonces ese afterload lo que le va a generar el problema o lo que le está generando el problema es que no tiene un buen pronóstico. Pero la única opción que ya tienes es operarlo, porque si no se opera se va a morir. Y si se opera, se puede morir. Entonces, siempre que tengas un paciente con estenosis pulmonar, opéralo, siempre. O sea, no importa la edad de tu paciente. Claro, está, si es moderada o severa, ¿ok? No importa la edad. Lo que sí va a cambiar es el pronóstico de acuerdo a cómo esté ese paciente en ese momento, hemodinámicamente, eléctricamente, y qué tan grave esté la hipertrofia cardíaca concéntrica. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, si al realizar la cirugía no se ven los resultados deseados, ¿se realizan nuevamente? Te tienes que preguntar por qué no. O sea, ¿cuál fue el problema? La mayoría de las ocasiones es porque no hay una buena selección del material, ¿ok? Es decir, o le pusiste un balón, bueno, le pusiste un balón muy chico, ¿ok? Del diámetro, la forma de escoger el balón es del diámetro que tú tienes de aorta, de pulmonar, lo multiplicas por un factor de corrección que va del 1.2 al 1.5. Hay veces que no se saca bien el diámetro pulmonar y entonces cuando sacas tu valor de corrección, te queda un balón muy chico y entonces dilatas, pero pues no sirvió de nada. Eso es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué es lo que pasa como segunda vez? Que tal vez el tipo de estenosis que tenía tu paciente no era la mejor opción dilatar con balón y tal vez tu mejor opción era poner un balón con stent. O existen, por ejemplo, en perros muy grandes, cuando te da un valor de corrección por arriba de 20, está contraindicado hacer esta valvuloplastia sencilla. Tienes que hacer o una valvuloplastia con 2 balones o hacer una valvuloplastia con un balón que conocemos como BMB o BMB, balloon in balloon. Bien, gracias, doctor. Pues al parecer, bueno,
acabamos ahorita con la sesión de preguntas. Y bueno, a continuación, mi compañera Zuli va a hacer entrega de su constancia. Gracias. Juan, ¿nos puedes compartir unas palabras en lo que descargo la constancia? Doctor, yo quería hacer una pregunta. Fíjese que mi casa, que es la de usted, tengo una Jack Russell Terrier que pues desafortunadamente es una perrita al parecer sana, sin embargo, ¿qué tiene? La sacamos a hacer un poquito de ejercicio desde que fue cachorrita y no pasaban más de 5 o 6 minutos. Ya me acordé mucho por lo que comentaba del ejercicio y al final el ejemplo de la pluma, ¿no? Que ya no pueden ni levantar la pluma este tipo de individuos. Esta cachorrita, bueno, en su momento era cachorrita, salía 5 o 6 minutos, caminaba, no podía correr, pero después de esos 5 o 6 minutos ya no la hacíamos caminar por nada y la lengua era totalmente azul, ¿no? Entonces, ahorita lo que estaba pensando, dije, híjole, creo que este animalito es candidato a hacer una revisión por este tipo de problemas, porque con base en toda la signología que nos comentó, al parecer tiene uno de estos problemas, ¿no? Me llama mucho la atención porque pues muchas veces en la clínica veterinaria nos llegan estos pacientes y la verdad es que no sabemos ni qué hacer o a dónde dirigir el diagnóstico. Ahorita lo que nos da en cuenta es que ya existe un protocolo bien estructurado y también cierta intervención quirúrgica para poderlo limitar, ¿no? Aquí la situación, y me gustaría preguntarle para los que estamos en esta área, ¿qué tan factible es hacerla nosotros en la clínica veterinaria? O, como siempre, va a ser mejor dirigirla con el especialista, en este caso ustedes, y también el costo de esta cirugía depende también, supongo, el paciente y de todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué recomendación nos haría para los que estamos en clínica y nos empezáramos a enfrentar a este tipo de casos, Doc? Una de tus preguntas fue, ¿qué tan factible es hacerla en nuestra clínica? Ajá. O sea, en la clínica de cada uno de los que estamos ahorita en la plaza. Ok, te voy contestando conforme recuerdo que las... Hice un montón de preguntas, perdón. No te preocupes, no pasa nada, para eso estoy, no te preocupes. Es sumamente difícil. Para que te des una idea, un cardiólogo intervencionista en humanos estudia 7 años de carrera, 2 años de especialidad en interna, 2 años de especialidad en cardio, más otros 2 de intervencionismo. No sé cuántos años sumé, pero son por ahí de 15 años. Para poder hacer una de estas cirugías. El material es costoso, la inversión es mucho más costosa y es más difícil decir, se necesita operar que hacer la cirugía. En realidad, el intervencionismo no es tan complicado como pensaría, pero tomar la decisión de este paciente necesita esto, por esto y esto y esto, es donde se vuelve sumamente complejo. Porque si necesitas saberte bien la fisiología, bien la anatomía, bien la fisiopatología y entender perfectamente tu enfermedad. Porque ya una vez que estés adentro, son pacientes que lo más seguro es que entren en una arritmia. Y si no sabes reconocer la arritmia, tal vez hiciste la cirugía, pero ya se te murió porque ya entró en fibrilación, ¿sabes? O tal vez no tengo desfibrilador en la clínica, o no tengo esmolol, o qué sé yo. Y eso es donde se vuelve sumamente complejo el poder hacer este procedimiento de manera rutinaria. Te comentaba, no es un procedimiento económico, sin embargo, dentro de los de intervencionismo, creo que es el más barato que nosotros ofrecemos. Cuesta alrededor de 60,000 pesos la valvuloplastia normal. Ya de ahí si va con stent o va con doble balón o B-in-B o cosas así, sube ya mucho más el costo, ¿va? Para que te des una idea, el puro balón cuesta hoy día más o menos entre 18 a 25,000 pesos lo puedes llegar a encontrar. El puro balón, más todo el resto de materiales. ¿Ok? No, perdón, adelante. Sí, no, dime. No, es que la pregunta iba dirigida a eso. Luego vemos este tipo de pláticas con el especialista. Digo, independientemente de que le damos las gracias que nos acompañó, usted lo hace ver tan fácil, tan sencillo. Decía, sí, lo meto a cirugía y lo puedo lograr yo. Y no, la realidad es que no, efectivamente, yo buscaba esa respuesta, ¿no? La especialización que tienen ustedes para este tipo de intervenciones, más el equipo, más los ayudantes, ¿no? Ya en el área quirúrgica, el equipo de reanimación cardiopulmonar, todo, es bastante complicado, ¿no? Y le digo que en algún momento a mí me tocó checar este tipo de cuestiones, decíamos, no, sí lo metemos, le decían, no, espérense, no lo metan, porque primera, ni somos cardiólogos, en segunda, carecemos de la mitad del equipo, bueno, si no es que más del equipo, y la práctica es el maestro, y a veces, muchas veces nos vemos muy temerarios en este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, para que te des una idea, para mí, dentro de las estancias que realicé, una de ellas fue en el ISSSTE, en el 1 de octubre,
con el doctor Benjamín Macuil, que es el primer cardiólogo pediatra en todo México en hacer estas cirugías en niños, o sea, hace ya algunos años. Para que te des una idea, él para que nos dejara tocar a los primeros pacientes, tuvimos que ver por 2 años casi cirugías de este tipo en niños, para que nos dijera, bueno, a ver, ya, ahora sí les voy a dar la confianza. O sea, es un rato para poder comprender qué es lo que estás haciendo, porque al final, sea esta cirugía, sea una OVH, sea una castración, sea lo que sea, es tu responsabilidad médica ese paciente en ese momento. Entonces, sí lleva un poco de complejidad todo eso, pero bueno, con el tiempo y como dices, la práctica hace al maestro. Sí, y luego una situación que tenemos en nuestro gremio es la usurpación de funciones, ¿no? Y que en algún momento pueden hasta ofertar este tipo de cirugías y porque como les dan un precio muy, muy económico, luego el cliente no lo conoce, no sabe qué es lo que va a pasar y desafortunadamente luego tenemos ese tipo de problemas y como dice la palabra o el refrán por ahí, por justos pagan pecadores, ¿no? Entonces, Sí, pues, muchísimas la gracias, verdad. la verdad es que bastante, bastante interesante. Hay otra pregunta por ahí, dice, ¿dónde realizó su especialización? Pues es que mira, en realidad en México no existe ningún solo cardiólogo veterinario. O sea, hay gente que nos dedicamos a cardiología, pero no tenemos la diplomatura, o al menos yo que sepa, ninguno tiene o tenemos la diplomatura europea o americana, que es donde en realidad sí te encierras 4 años a ver 100% de pacientes con cardio. Entonces, una manera de lo que hemos hecho, al menos, por ejemplo, yo te hablo de mis compañeros de aquí de la clínica, que somos 3 los que nos dedicamos específicamente a cardio, fue haciendo primero la especialidad en pequeñas especies, que digamos que es algo muy parecido como lo que hacen en humanos, que primero estudias interna y después estudiamos nuestras maestrías o un compañero incluso ya ahorita está en el doctorado enfocados a cardiología, o sea, en temas de pura cardio. ¿Ya va a entrar? Ya, va, ya voy. Es como nosotros lo hicimos, ¿va? Te digo, en realidad la manera de estudiar cardio, o la que a todos nos hubiera gustado, creo, es hacer la colegiatura, la diplomatura europea o la americana. Lo que pasa es que es un poco difícil y costosa. Ok, ok, muchísimas Gracias, gracias. doctor. No, Bueno, seguimos con la siguiente pregunta ya para que demos por concluido. De Ruli López, ¿qué opina del tratamiento con digoxina en estos pacientes con este problema? ¿Sirve de algo o es muy necesaria la cirugía? no, en realidad lo que se recomienda son betabloqueadores. O sea, los betabloqueadores son los de primera elección y, repito, únicamente sirven como tratamiento para evitar las zonas de arritmogénesis y si ya están presentes, controlar esas arritmias, porque esas arritmias son las que van a desgastar mucho más rápido al paciente y son las que van a generar la muerte súbita del paciente, ¿va? Pero para eso se manda, ya digo, no digoxina, sino los betabloqueadores como atenolol, propanolol, sotalol, son los de primera elección, pero repito, únicamente es un tratamiento para disminuir eso y mejorar la oxigenación del paciente, del miocardio, no como tratamiento. El único tratamiento que existe es el quirúrgico. Ok, hay otra última pregunta, ¿sí tiene tiempo todavía, doctor? Sí, adelante. Sí, las Ok. preguntas que quieran. Dice, después de la cirugía, ¿el paciente debe llevar el tratamiento para prevenir que se repita la estenosis? No, no. O sea, no hay como un tratamiento para prevenir la reestenosis, es justamente lo que platicábamos. El hecho de que se reestenose va a depender al 100% de la morfología de tu estenosis. Si es una morfología tipo B, seguramente se te va a volver a reestenosar. Y entonces tú debes de estar consciente, como el propietario, de que si se reestenosa va a necesitar otra cirugía o le tienes que poner stent desde la primera para evitar que entre otra vez a cirugía. El tratamiento que va después de la cirugía, que incluso va antes y después de la cirugía, es beta bloqueador. Siempre con beta bloqueador, porque tú una vez que le dilatas, esa salchicha cuando se abre y que se empieza a inflar ese balón, es altamente arritmogénico. Acuérdense que dilatamos parte del tracto de salida. Y esa parte, justamente esa parte, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, es altamente arritmogénica. Y si le pegas a esa zona y no tenía beta bloqueador, y si aparte de eso tu paciente ya tenía arritmias, jura lo que te va a dar el susto de tu vida. Ok, creo que ya no hay ninguna pregunta. De todos modos, cualquier pregunta que les surja, nos la pueden mandar a nuestro chat de WhatsApp o la página o directamente al correo y se la enviamos al doctor para que él les conteste. ¿Está bien? Y bueno, le agradecemos mucho, mucho, doctor. Sé que tiene su tiempo súper apresurado. De hecho, nosotros siempre hacemos a las 6 nuestras pláticas, pero usted es un caso muy especial para nosotros y por eso dijimos a las 8. Sí, Y la verdad es que, perdón que te interrumpa, de verdad, una disculpa, les ofrezco una disculpa. Yo sé que ustedes también se dieron parte de su tiempo, porque claro, todos estamos en la clínica
todos nos dedicamos a esto y sé que se dieron parte de su tiempo para estar hoy presentes, pero de verdad, una disculpa. Lo que pasa es que el paciente, hoy me hablaron en la mañana en las condiciones en las que estaba, o se opera ahorita, o el paciente no va a llegar para mañana. Entonces, bueno, son situaciones que salen totalmente de nuestra mano, pero muchas gracias, espero les haya servido y estoy para sus órdenes. Claro, no hay ningún problema. Nosotros sabemos y somos empáticos a lo que es lo que es clínica. O sea, no sabemos, hoy estamos bien y mañana no sabemos cómo va a estar nuestro paciente. Entonces, todos sabemos y totalmente, de hecho, no faltó nada a su presentación. Estuvo súper excelente. Gracias. Y bueno, aquí le doy su constancia. Gracias. Y se la haré llegar en un momento más por el WhatsApp. Y bueno, unas palabras de mis compañeros. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos un pequeño comentario. Dicen, muy buena plática, un poquito apresurada y se pudo haber reprogramado. Claro que sí, sin embargo, pues ya estábamos aquí. Esperamos que nos acepte otra invitación porque la verdad el tema da para bastante y creo que podemos jugar todavía con este tipo de cuestiones para la profesionalización de nuestro gremio, ¿no? Entonces, doctor, pues si no lo autoriza, más adelante le pediremos a Isabel que nos apoye para volverlo a tener aquí. La verdad es que fue bastante formativa la plática. Sí, desafortunadamente, pues entendemos esta situación, pero claro, así son las urgencias y cuando tenemos que estar, pues depende de nosotros una vida, ¿no? Entonces, doctor, muchísimas gracias. Excelente plática y la verdad es que, híjole, nos dejó más dudas que certidumbres y por eso queremos volverlo a invitar, si es que nos acepta Sí, no, por charla, supuesto, ¿no? yo encantado. La verdad es que algo que disfruto es esto. Lamentablemente, la situación por la que está cursando el mundo pues no nos permite hacerlo presencial, pero algo que me gusta mucho es platicar y compartir con los compañeros. Excelente, doc. Pues muchísimas gracias, Aiza. Cierras, por favor. Ok, pues no queda más igual que agradecerle otra vez por su participación y pues espero que de nuevo vuelva a estar con nosotros. Claro que sí, Sí, doctor. Nos un vemos. placer, Doc. Que estén muy Hasta bien. luego. Esta noche, bye bye. Bien, pues cerramos esta transmisión. Agradecemos a todos los colaboradores de esta tarde. Como verán, hoy tuvimos una sesión un poquito más tarde porque queríamos traer este tema por el doc y pues como ya lo vieron, el doc nos pudo aperturar este horario y ahorita pues ya lo vimos, ¿no? En tiempo real, pues afortunadamente tiene la capacidad de poder ayudar a uno de nuestros pacientes que está en sus manos, ¿no? Vamos a estar pendientes de ustedes, de sus comentarios también. Hay algunos ahí que le haremos llegar al doctor para que lo puedan contactar o se contacten. Y de todas maneras les comentamos, por favor, chequen bien lo de su asistencia para poderles mandar su constancia que les estaremos haciendo llegar en los próximos días, ¿vale? Les mando un gran abrazo, agradezco que se hayan conectado el día de hoy y por favor, síganse cuidando mucho. La situación está un poquito difícil con esto de la pandemia, pero bueno, creo que lo más importante es que nos cuidemos y más nosotros que tenemos el conocimiento técnico científico. Sin más, agradezco su participación el día de hoy, les mando un gran abrazo y seguimos en contacto.